Querido Padre Dios, en esta hermosa tarde, me entrego en tus manos, Señor, para que tú des dirección a todo aquello, Señor, que he de expresar a través de mis labios. Coloca, mi Dios, ese carbón encendido que queme toda impureza de mi ser y que pueda hablar, Señor, lo correspondiente a lo que tú quieres que tu pueblo oiga. Espíritu Santo, tú que conoces todas las cosas, dale guianza a esta meditación, a esta reflexión. Satúranos de tu Santo Espíritu y tú que ves el corazón del hombre, tú puedas traspasar las barreras, todo aquello que impide que tu palabra se desarrolle en este momento. Toma lugar, Espíritu de Dios, y bendice cada hogar, cada familia, que puedas entrar, Señor, y entronarse en sus vidas y puedan ser vidas efectivas, Señor, para este tiempo que estamos viviendo. Que podamos regocijarnos en ti, cual sea la situación que vivamos. Podamos entender, mi Dios, que nuestra felicidad, nuestro contentamiento, mi Dios, está en ti. Padre, todo lo pongo en tus manos para que tú fluyas, para que tú te dejes sentir, para que tú puedas, Señor de los cielos, realizar el propósito de esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga, que mi Dios me los guarde, me los proteja y que este día sea un día de bendición para nuestras vidas, porque su palabra siempre va a ser de vida. Su palabra siempre va a traer vida a usted y a mí, sea porque solo la leamos. Es vida por medio del Espíritu. Así que yo quiero que volvamos y nos centremos en el Salmo 16, pero vamos a leer del 7 en adelante. Vamos a ver lo que David expresaba en este Salmo, aquel rey que vivió detrás de las ovejas, que vivió en el campo. Era un hombre humilde, no era un hombre de renombre. Su papá no era de renombre, no era un rey para recibir el legado de realeza, mas sin embargo a Dios le plació sacarlo de detrás de las ovejas para poder llevar a cabo su labor. Como ser humano cometió errores el rey David, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios no le gusta que nosotros exaltemos al hombre, porque el único exaltado en todo momento es Él. Dios siempre pide de sus siervos humildad, sumisión, quebrantamiento, reconocer quiénes somos nosotros para que Él se pueda glorificar en cada uno de nosotros. Y dice su palabra allí en Salmos capítulo 16 y su versículo 7, dice el salmista David: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista David había reconocido que Dios era todo en su vida. Había puesto su confianza en Él. Confianza significa seguridad. Cuando usted no tiene confianza de algo, usted no se atreve a hacer las cosas. Pero cuando usted confía, usted está seguro de que no le va a pasar nada. Y es lo que Dios quiere, que usted y yo confiemos en Él, aunque la tierra sea conmovida, como decían los hijos de Coré en el Salmo 46. Aunque se traspasen los montes, dice que ellos estarían confiados. Así David aprendió completamente a tener seguridad en Dios, no en el hombre, porque dice Hebreos 13, y usted lo ha leído, que es una porción. No sabemos el escritor de Hebreos, quién fue el que escribió la carta a los hebreos, porque no fue el apóstol Pablo. Pero Hebreos habla mucho de la fe,
Habla mucho de la incredulidad, habla de que nuestro pecado es la incredulidad. Y al final, en su último capítulo, que es el 13, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo ponía en este día, en este tema: ¿en dónde crees que encuentras tu felicidad? Una pregunta que tú puedes hacerte a ti mismo: ¿en dónde crees que encuentras tu felicidad? ¿En las riquezas físicas? ¿En ser un profesional? ¿En los viajes? ¿En lo que posees, tu casa, tu carro, tu familia? ¿En dónde está tu felicidad? Dice Eclesiastés que Dios creó eternidad en el corazón del hombre, porque dice que el corazón del hombre nunca se sacia. Puedes tener lo que tengas, tu corazón no se va a saciar, porque tu corazón necesita a alguien que es más importante que lo que posees, que los viajes que hagas, que tu propia familia. Él te va a dar esa paz, ese reposo, ese descanso que sobrepasa todo entendimiento. Solo Cristo podrá llenar tu corazón. Solo Cristo podrá satisfacer tus necesidades, tanto físicas, espirituales y materiales, emocionales. Solo Él podrá traer contentamiento aún en los momentos de prueba, aún en los momentos de dificultad. Cristo es el único que puede llenar el vacío de tu ser. Quizás has tenido todo y te sientes triste y te sientes solo, porque nada de esto llenará tu vida, sino que Cristo llenará tu vida. Y en medio de las circunstancias, como dijo el apóstol Pablo, él estaba preso y escribió 4 cartas en la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. 4 cartas que él escribe a estas iglesias, a estas personas, para que ¿qué? Para que la iglesia se concentre en la verdadera verdad que es Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo se centra en Filipenses como la carta de la felicidad. ¿Dónde estaba la felicidad del apóstol Pablo? ¿Dónde está tu felicidad? ¿Dónde está tu gozo? Si tú no has encontrado aún tu felicidad y la buscas en mujeres, la buscas en satisfacciones de tu carne, no la vas a encontrar. Yo hoy te presento el verdadero contentamiento, el verdadero gozo, no importando tu dificultad. Y dice, como les decía ahí en Hebreos, decía: sean vuestras costumbres sin avaricia, sin codicia. Porque el hombre pecó en el huerto del Edén por la avaricia, porque quiso ser como Dios. Se atrevió a desobedecer al mismísimo Dios. Y por eso cayó en maldición la raza humana, por la codicia, por la avaricia. Pero dice el libro de Hebreos, ¿qué dice? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Porque Dios dijo: no te dejaré, no te desampararé. De manera que podemos decir con tanta confianza, confiando en Él, teniendo la seguridad, la certeza de que Él es mi ayudador y que el hombre no podrá hacer nada contra mí. Dice la carta de la felicidad, la carta del gozo, Filipenses.
Yo sé que estoy hablando de David, el rey David, pero en el Nuevo Testamento, porque muchas veces menospreciamos la palabra del Viejo Testamento cuando dice el Señor que Él dejó estas enseñanzas para nosotros, para que no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. La palabra tiene vida desde el Génesis hasta Apocalipsis. La palabra es hermosa cuando Dios te está hablando. Y dice Filipenses capítulo 4 y su versículo 10. Hablaba de las dádivas a los filipenses y dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Le estaba diciendo que al fin había revivido el ayudar al apóstol Pablo, aunque en ellos estaba el deseo, pero no habían tenido la oportunidad para poder venir y bendecir al apóstol Pablo. Y dice en el 11, no lo digo porque tenga escasez. Él no estaba hablando esto a los de Filipenses porque tenía escasez, porque él había encontrado la verdadera felicidad. Su gozo estaba en Cristo Jesús y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo había aprendido a tener contentamiento cualquiera que fuera su situación. Contentamiento no es algo que nace contigo, es una actitud que se va produciendo en la relación, en la comunión, en la conexión que tú tienes con Dios. Se va creando ese contentamiento porque el Espíritu Santo empieza a morar dentro de tu corazón y el Espíritu Santo empieza a emanar el fruto que es el amor, empieza a depositar amor en tu corazón. Y cuando el amor abarque tu corazón, tú vas a tener ese contentamiento, no importando la situación que estés viviendo. Dice, y cuando Él trae ese contentamiento, ese gozo, Él va a poner paz, va a traer paz a tu corazón, va a traer reposo, va a traer descanso. Y en ese reposo tú vas a empezar a caminar en la sabiduría de Dios, en el tiempo de Dios, en el tiempo Kairos, ya no en el tiempo Cronos, sino que tú vas a empezar a saber esperar en Él. Por eso decía Jeremías en Lamentaciones, mi porción es Jehová, en Él esperaré. Tú empezarás a ver que tu porción es ¿quién? Es Cristo. Tu satisfacción va a ser Cristo y habrás negado lo que tú eres para darle lugar a Él. Y entonces dice aquí el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esa es la verdadera felicidad. Ese es el verdadero contentamiento que llena tu vida. ¿Y quién es ese contentamiento? ¿Y quién es ese gozo que va a hacer que tu ser reviva? Y dice ahí mismo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé pasar las situaciones porque es Cristo que está entronado en mí, que fortalece mis áreas débiles, mis áreas limitadas. Cristo viene a satisfacer toda necesidad interna como externa. Y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso, si vamos atrasito allá a Filipenses capítulo 3, en su versículo 2 dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancia. ¿Cuál es para usted, cuál es su ganancia? Su trabajo, las riquezas que tiene, el dinero que tiene en el banco. ¿Cuál es su ganancia? Decía el apóstol Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida
por amor a Cristo. Despertó un amor profundo en el corazón de Pablo y él dice, ya todo lo que tomaba lugar en mi vida, ahora lo he desechado. ¿Y por qué lo desechó? Él mismo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Porque él anhelaba la excelencia de conocer a Cristo. Él se enamoró de Dios y cada día anhelaba más y más tener el conocimiento de Él, saber su carácter, saber cómo era Dios para poder ser semejante a Él. Nosotros necesitamos saber quién es Cristo, su identidad e identificarnos en Él. Y por eso Él dice, todo lo he dado por pérdida, por basura. Aquello que era importante para mí, ahora pasa a ser Cristo, porque he aprendido que sin la presencia de Dios yo no puedo vivir. Que necesito la presencia de Él para poder llegar a mi destino, porque usted y yo tenemos un destino. Y es lo que yo quiero hablar en esta mañana cuando dice el apóstol Pablo, por la excelencia, todo lo doy por pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Necesitamos ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Había despertado un interés en el apóstol Pablo de conocerle. Y dice, y el poder de su resurrección, porque solo conociéndolo a Él vamos a experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Y dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Regresemos a Salmos capítulo 16. Cuando usted logra entender esta palabra, dice que el rey David estaba pasando un momento donde él dice, guárdame, guárdame, Señor. No había desesperación en David, solo le dijo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Pero a donde estamos en el 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. El rey David había aprendido a depender de Dios, a caminar en la presencia de Dios y a preguntarle cada detalle de su vida. Muchas veces nosotros emprendemos muchas cosas sin pedir dirección a Dios y cuando nos encontramos en la dificultad decimos, Señor, ¿dónde estabas? Pero no lo hemos tomado en cuenta. Mas David y Pablo dice, he estimado todo por pérdida por conocerle a Él y poder experimentar el poder de su resurrección. Aquí el salmista David dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. David dependía del consejo de Dios, no de lo que él pensaba. Y usted me va a decir, ¿y cómo yo voy a poder escuchar a Dios cuando yo necesito saber si esto es de Él o no? ¿Sabe, mi hermano, mi amigo? Cuando nosotros tenemos una conexión con Dios continuamente, cuando nosotros nos conectamos por medio de su palabra y por medio de la oración, entendemos y aprendemos a escuchar su voz. Dice, las ovejas, dice San Juan 10, escuchan su voz y le siguen. Usted sabe que allí llegaban muchos pastores a dejar sus ovejas y en determinada hora llegaban a recogerlas y las llamaban por su nombre y ellas escuchaban la voz de su Señor y salía una por una, no había confusión. Ningún pastor se llevaba la oveja de otro porque las ovejas sabían su voz, conocían su voz.
Cuando usted tiene una relación, una comunión, una conexión con Dios, usted va a escuchar su voz y va a saber cuándo Dios le va a aconsejar y le va a decir: hijo, hija, eso no te conviene, porque usted tiene una interrelación con Dios mismo. Y dice ahí mismo en el 7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches va a venir el Señor y le va a mostrar su conciencia para que usted entienda que debe de estar a cuentas con Él. Porque nuestra conciencia nos dice si estamos bien o estamos mal. Entonces, en las noches, en la quietud de la noche, en el silencio, el Señor va a venir a su vida y quizás le va a decir: oh, hoy estuviste excelente. Oh, cometiste un error. Fallaste. Hablaste lo que no debías. Tu actitud fue incorrecta. Tus gestos fueron incorrectos. Entonces el Señor nos va a revelar nuestra conciencia para que nuestra conciencia siempre esté limpia. ¿Y por qué requiere Dios que nosotros vivamos en la presencia de Él y caminemos en la presencia de Él? Porque cuando Él le aconseja y cuando Él le muestra su conciencia, entonces se despierta la vida en usted. Y dice allí en el 16:8, dice el salmista David, cuando él entiende esto, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, a mi derecha. Y si Él está delante de mí y está a mi diestra, yo no seré removido. Yo no seré conmovido, como decían los hijos de Coré. Nada me moverá. Allí en el Salmo 46, si usted puede ir, decía los hijos de Coré: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana, no será conmovida. ¿No será que inquietado? ¿No será perturbado? Cuando usted sabe que Dios le aconseja y que Dios le revela su conciencia, su corazón, entonces nada, dice, Él va a ir delante de usted y Él va a estar a su diestra. Entonces usted va a estar, ¿qué? Confiado. No va a haber inquietudes, no va a haber perturbaciones, no va a estar alterado, porque encontrará la verdadera seguridad que es en Cristo Jesús. Esa es la vida que Dios quiere darle a usted y a mí en este tiempo. Pero ¿por qué David tenía esta certeza, esta seguridad de confianza en Dios? Porque ahí mismo continuemos y dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. O sea que su corazón tuvo contentura y su alma se gozaba. Porque decía: mi carne también reposará confiadamente. El día que nosotros descansemos, porque dice que se nos es dado que muramos una vez y después el juicio. David entendió que él en esta vida sabía quién era su Señor, pero si moría, él decía que su carne, ¿qué? Mi carne también reposará confiadamente. Aún esta carne que es nuestro tabernáculo va a ir en paz. En el momento de su partida va a tener paz. Está hablando de la muerte. Pero ¿por qué? David dice: mi carne reposará también confiadamente. Y habla de la resurrección. En el 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Usted tiene una promesa de Dios de que usted irá al reposo confiadamente, su carne irá confiadamente.
pero que Dios no dejará su alma allí en el Seol, sino que usted resucitará en el día preciso. Usted va a un área de descanso, pero cuando Cristo venga, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado serán levantados juntamente con los muertos y serán transformados en un abrir y cerrar de ojos para ser cuerpos glorificados. David sabía que aunque muriera, él iba a morir en paz, pero que un día él iba a resucitar, porque dio su alma, tal vez su carne iba a quedar, se le iban a comer los gusanos, pero su alma no. Su alma, ¿qué dice ahí? Porque no dejarás mi alma allí en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces dice que hay vida, hay muerte, pero en la muerte hay resurrección, y en esa resurrección hay una ascensión. Y dice, la ascensión ocurre en el 11 cuando dice, me mostrarás la senda de la vida. Cuando Cristo venga por usted y por mí, va a venir para mostrarnos la senda de la vida. Una vida eterna, donde no habrá muerte, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá enfermedad. Quizás hoy está pasando un momento difícil, quizás de enfermedad, quizás le dieron un diagnóstico que lo dejó paralizado. Yo le digo que hay buenas nuevas en este día para usted, de que aunque muera, Dios lo va a hacer reposar, pero un día usted va a resucitar, y cuando resucite, usted va a ascender y Dios lo va a llevar por la senda de la vida, donde nunca más habrá muerte. Entonces pasaremos de muerte a vida, a la senda que Jesús nos lleve y nos levante y nos lleve con Él. Y dice ahí, me mostrarás la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David entendió que había una esperanza. Después de esta vida hay esperanza en Cristo Jesús, y por eso pudo decir ahí mismo en el 16:5, Jehová es la porción de mi herencia, y de mi copa tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es la hermosa la heredad que me ha tocado. David pudo entender que su porción era Dios. ¿Cuál es su riqueza? ¿Cuál es su porción? ¿Cuál es su contentamiento? Si Cristo es esto, yo le aseguro que no hay pierde ni derrota, sino que hay victoria. Dios quiere que usted tenga contentamiento en medio de la situación que está pasando, porque Él está con usted y usted no va a ser perturbado. Cualquiera que sea su situación, no va a ser perturbado, porque Cristo ha traído vida a su vida, y un día estaremos con Él, gozándonos y alegrándonos. Yo le invito en esta hora que usted ponga su confianza y su corazón en Dios y goce de este contentamiento que no se basa en sus riquezas, en sus viajes, en sus posesiones, sino que se basa del verdadero amor de aquel que llena su corazón y quita el vacío y le da llenura y lo lleva a la plenitud. Y dice el salmista David, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Camina en la presencia de Dios para poder disfrutar de su plenitud. Cierre sus ojos, querido Padre Dios. Te damos gracias porque solo en ti podemos encontrar este tipo de contentamiento, Señor, cualquiera que sea la situación que pasemos hoy. Solo tú nos prometes, Señor, estar con nosotros y lidiar con nosotros, Señor, en todo momento. Bendice a las personas que en este momento están pasando situaciones adversas y que les han dado un mal diagnóstico, Señor, o quizás, Padre eterno, en lo material, en lo físico, en las ganancias, han tenido una mala noticia o con un hijo. Cualquiera que sea la situación, Señor, tú vengas a llenar su corazón de contentamiento y aprenda a vivir como vivió el rey David y como vivió
el apóstol Pablo y también Jeremías, y muchos de los tuyos vivieron esto, porque Jeremías decía en Lamentaciones: mi porción eres tú y en ti esperaré, en ti caminaré. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre santo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga.